Buen día, amados hermanos, espero que se encuentren muy bien. Tengo el gusto de saludarles nuevamente en este día donde estamos dando seguimiento a nuestra serie de devocionales diarios, la cual lleva por nombre Preguntas de nuestra fe. El día de ayer iniciamos con una pregunta nueva acerca de la Trinidad, que la pregunta es ¿qué es la Trinidad? Ayer respondimos parte de esta pregunta y seguiremos en estos días meditando un poco más acerca de la Trinidad, mi hermano. En esta serie hemos abordado temas como el bautismo, la fe, nuestra conducta como cristianos en este mundo y la soberanía de Dios en, en nuestras vidas y en todo el universo. Y sabe, justamente para continuar dando respuesta a esta pregunta sobre la Trinidad, ayer hablábamos, entendíamos y meditábamos sobre la Trinidad y justamente íbamos a la Biblia en Deuteronomio y Mateo, ¿no? Deuteronomio donde se nos hablaba de que solamente hay un único Dios y ese es nuestro Dios. Y Mateo 28, o el pasaje famosamente conocido como la Gran Comisión, donde Jesús hace referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y le mencionaba algunos otros ejemplos bíblicos. Y bueno, hoy seguiremos meditando en esta pregunta y veremos lo que la Biblia nos dice. ¿Sabe, mi hermano? La Trinidad, como yo le he mencionado en el día de ayer y en algunos otros momentos en nuestros estudios bíblicos, la Trinidad no es una invención teológica, sino que es una conclusión inevitable cuando nosotros tomamos en serio todo lo que la Biblia nos dice acerca de Dios. La idea de que la Trinidad ha sido solo un invento por parte de las personas, pues eso es, pues la verdad, mi hermano, es pues una mentira, porque la Trinidad, como le digo, es entender y recopilar todos los datos que tenemos o que encontramos en la Biblia acerca de Dios. Y este tipo de pensamientos acerca de que la Trinidad es un invento, de que no hay ningún pasaje bíblico que nos hable de la Trinidad, lo cual es cierto, no hay ningún pasaje que nos diga la palabra exacta de Trinidad, ni en el griego, ni en el hebreo, ni en latín, ni en arameo, en ningún idioma. En la traducción hay ningún pasaje, ni en el español, en ningún idioma, hay un versículo que contenga la palabra Trinidad. No, pero como le digo, la Trinidad no es un invento teológico, sino una conclusión inevitable de toda la suma de lo que encontramos en la Biblia acerca de Dios. Y en la Biblia encontramos que hay un solo Dios verdadero, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son plenamente Dios. Le mencionaba, es un solo Dios coexistiendo eterna y perfectamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, aquí es donde muchos cuando intentamos explicar, a veces erramos al explicar y poner ejemplos, como le mencionaba el día de ayer. Pero, ¿sabe? Hay que entender que Dios es el fundamento de la unidad y la diversidad. ¿A qué voy con esto, mi hermano? Desde la antigüedad, los filósofos como los griegos luchaban con una pregunta que hasta hoy en día puede resonar, ¿no? ¿Cómo puede haber tanta diversidad y aún así existir unidad en el universo? Y la respuesta que encontramos en la Biblia es profunda, mi hermano. La unidad y la diversidad existen porque reflejan quién es Dios. ¿Sabe? Dios no es solo ah, una soledad absoluta, sino que es una unidad perfecta con diversidad personal. ¿Esto qué significa o a qué me refiero con esto, mi hermano? Significa que la realidad no es caótica o algo sin sentido, tampoco es uniforme o sin distinción y tiene coherencia porque Dios mismo es uno coexistiendo en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahorita vamos a meditar un poquito más en eso. ¿Sabe? La Biblia nos relata desde el Antiguo Testamento, nos da indicios de la Trinidad en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, mi hermano, no se nos presenta la Trinidad de forma completa, pero sí deja pistas claras acerca de la Trinidad. Lo primero que encontramos en el Antiguo Testamento es el Espíritu de Dios, lo que vendría siendo lo que encontramos en el Nuevo Testamento como el Espíritu Santo. Si usted va a Génesis capítulo 1 y versículo 2, se encontrará con el relato, ¿no? Del inicio de todo. Génesis 1.2 dice así, y la tierra era un caos total.
Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Desde el inicio, mi hermano, desde el segundo versículo de las Escrituras, se nos habla del Espíritu de Dios. Desde el inicio se nos muestra que Dios crea y su Espíritu está activo. No es una fuerza impersonal, sino que es Dios mismo obrando. Ahora, también siguiendo esta línea, mi hermano, en el Salmo 110, nosotros encontramos algo muy interesante. Fíjese lo que dice el Salmo 110, versículo 1. Así dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí ocurre algo sorprendente, mi hermano. Jehová habla, dice a mi Señor. Otro distinto, pero exaltado. Esto ya después podemos meditar en el Salmo 110 en general, pero también esto apunta directamente a Cristo, Jesús. Ahora, si se da cuenta, yo le mencionaba el día de ayer y también hoy un poco hablaremos sobre eso y estamos hablando sobre eso, que el Antiguo Testamento nos da destellos o apunta hacia la Trinidad que será más que evidente en el Nuevo Testamento. No porque sea por épocas o temporadas, sino que es una, como le mencionaba ayer, una revelación progresiva. Poco a poco podemos ver el claro ejemplo del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Creo que es muy mencionado, no solamente en Génesis, sino en más pasajes se nos habla acerca de eso. También pasajes mesiánicos como este Salmo y otros más que apuntan a Cristo Jesús. Y bueno, también pasajes que nos hablan de nuestro Dios o lo que vendría siendo Dios el Padre, ¿no? Como Deuteronomio capítulo 6, lo que hablábamos y meditábamos el día de ayer. ¿Sabe? Ahora, la Biblia no se contradice, el pasaje de Deuteronomio no contradice al pasaje de Mateo 28, ni viceversa, sino que se complementan y nos ayudan a entender en esencia un poco más acerca de Dios. Y sabe, siguiendo esta línea, el Nuevo Testamento no contradice que haya un solo Dios, sino que lo confirma. Fíjese nada más. Pablo, en Atenas, ahí en Hechos capítulo 17, en este discurso, no abandona la idea de un solo Dios. Fíjese lo que dice Hechos 17, versículos 24 y 25. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Aquí reafirmamos esa idea que veíamos ayer en Deuteronomio. Un solo Dios, creador de todo y soberano absoluto. Ahora, mi hermano, aquí a lo largo de la historia han existido múltiples debates, discusiones de las que ayer le hablaban, ¿no? Las personas unicitarias que niegan totalmente la Trinidad y las personas que se confiesan o nos confesamos públicamente trinitarios, que creemos y vemos a la luz de las Escrituras esta Trinidad revelada. Ahora, aquí hay un problema. Y no es un problema bíblico ni de Dios, sino es un problema meramente humano. Nosotros conocemos a Dios, pero a veces caemos en el error de reemplazarlo. Fíjese lo que dice Romanos 1, versículos del 18 al 20. Voy a leerlo en la NBI. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que creó nuestro Dios, de modo que nadie tiene excusas. ¿Sabe? El problema humano no es la falta de evidencia, sino es el rechazo del verdadero Dios. Pablo aquí dice algo contundente, mi hermano. Dice que Dios se nos ha dado a conocer o se nos ha revelado a nosotros desde la creación. Recuerde
yo le explicaba al inicio de estos devocionales que Dios se da a conocer a nosotros de por lo menos 3 formas: a través de la creación, recuerda lo que dicen los salmos, a través de Jesucristo y a través de la palabra de Dios. Entonces, no es falta de evidencia, sino es un rechazo de nosotros mismos. Este versículo es confrontante desde las primeras líneas que leemos, porque dice que nosotros podemos rechazarlo, ¿no? Y a pesar de que es más claro que el agua, como normalmente decimos, a veces simplemente por darle vueltas o por llevar la contraria o por contradecir o simplemente por no entender, porque hay muchas personas que rechazan la Trinidad porque no la entienden, justamente porque es un tema complejo, pero que a la luz de las Escrituras es respaldable y se puede sostener y apunta a la esencia, a la naturaleza de Dios. Y sabe, mi hermano, algo importante es que cada una de estas, vamos a decirlo así, personas que coexisten perfectamente y eternamente en Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todas se nos mencionan en la Biblia y todas se nos mencionan como iguales. No es una manifestación por épocas ni por temporadas, ni hay uno que gobierne sobre los tres. El Padre no es más que el Hijo no es más que el Padre, el Espíritu no es más que el Padre y el Hijo no, todos son iguales, porque es Dios mismo coexistiendo eterna y perfectamente en estas 3 personas. Y la prueba de esto, mi hermano, es que es Jesús mismo, el cual es presentado como Dios. Y aquí es, mi hermano, es donde la revelación se vuelve clara y contundente. Fíjese así, desde el Antiguo Testamento se nos habla del Dios creador, lo que vendría siendo como Dios el Padre. Se nos habla y desde el Génesis 1 hasta Malaquías, si usted quiere. Pero también en todo el Antiguo Testamento se nos habla del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor y sus sinónimos. Y todo eso apunta a estas 2 personas de la Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo. Pero cuando llega Él, y aparte hay unos pequeños pasajes mesiánicos, ¿no?, que apuntan a Jesús, pero no se nos dice todo lo que es Jesús por completo hasta el Nuevo Testamento, donde se nos habla de Jesús y se nos presenta como Dios encarnado. Y aquí, mi hermano, en Jesús es donde la revelación se vuelve clara y contundente. Un solo Dios y un solo Señor. No lo decimos nosotros, sino la misma palabra de Dios lo dice. Fíjese lo que dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien vivimos, y no hay más que un Señor, es decir, Jesucristo, por quien existen todas las cosas y por medio del cual vivimos. Pablo, mi hermano, lo está reafirmando y lo está aterrizando claramente a los Corintios, una iglesia nueva prácticamente. Los primeros cristianos estaban siendo instruidos por Pablo, amonestados también en otras cosas, pero Pablo les dice: hay un solo Dios, el Padre, y de él proceden todas las cosas. Y si usted recuerda qué se nos dice en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1, se nos habla de Jesucristo, que es presentado como el Verbo, que siempre ha estado con Dios, ¿no? En el principio era el Verbo o Jesús, y el Verbo o Jesús estaba con Dios, y el Verbo o Jesús era Dios. Y se nos dice que por Él son todas las cosas, fueron hechas por Él todas las cosas, y sin Él nada de lo que existe hubiera sido creado. Ahora, también Pablo no se queda ahí, reconoce a Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y se pone al mismo nivel, no por debajo ni por arriba, sino al mismo nivel, y dice: y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo. Y dice lo mismo: por quien existen todas las cosas y por medio del cual vivimos. Pablo hace algo impactante, mi hermano. Afirma que solamente hay un solo Dios, como dice Deuteronomio 6. Recuerde, Pablo era un maestro, un fariseo de fariseos, era un maestro, un erudito de la ley, de las escrituras, vaya. Y no niega lo que dice Deuteronomio, sino que lo reafirma con el Evangelio de Jesucristo. Pero ahora no solamente lo deja o lo refiere únicamente al Dios creador, sino también incluye a Jesús dentro de la identidad divina, por así decirlo. Ahora, no solamente la Biblia o el Nuevo Testamento, Pablo y otros pasajes se refieren a Jesús
como Dios, sino Jesús mismo se identifica como Dios. Recuerde usted lo que dice Juan capítulo 8, versículo 58. Palabras de Jesús dice: ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. No dijo yo era, o yo existí, o yo ya existía, sino dijo yo soy. Este nombre tan importante, tan relevante, con un peso divino, teológico y muchísimas más cosas que únicamente era apropiado por Dios. Recuerde Éxodo, y Jesús utiliza, ya hablaremos después de todos estos temas en otra serie de devocionales si quiere, o en algún otro estudio bíblico, pero Jesús utiliza este mismo nombre que solamente Dios había utilizado en el Antiguo Testamento: yo soy. Y en el Evangelio de Juan hay varios yo soy. Si se acuerda, cuando llevamos el devocional de Juan, le dije que prestara atención a todos los yo soy de Jesús, ¿no? No era coincidencia o palabras o por la traducción, sino es Jesús empleando este mismo nombre divino, lo cual significa que Jesús se identifica como el Dios verdadero. Ahora, mi hermano, si seguimos tomando o sumando pasajes bíblicos que apunten a la divinidad de Jesús, que reafirmen esta idea de la Trinidad, podemos recordar la incredulidad de Tomás, cómo él reconoce a Jesús como Dios después de su incredulidad. Vaya, fíjese lo que dice Juan 20, versículo 28. Señor mío y Dios mío, palabras de Tomás. Jesús no lo corrige, sino que deja que diga esas palabras exactamente Tomás, porque es la definición clara de quién es Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios. Nadie fiel en la Biblia, mi hermano, acepta adoración, excepto Dios. Ninguno de los personajes bíblicos temerosos de Dios aceptaron adoración para sí. La adoración no le pertenece a ningún hombre, solamente a Dios. Y Jesús la recibe. Ahora, mi hermano, para ir concluyendo un poco este tema algo extenso, y todavía nos faltan un poco más de datos y pasajes bíblicos que veremos en el día de mañana y pasado mañana por lo menos, se nos habla. En la Biblia podemos encontrar, como le digo, referencias a la Trinidad. No encontramos la palabra Trinidad, sino encontramos esta suma de pasajes que nos hablan más de la naturaleza de Dios y que apuntan inevitablemente a la Trinidad. Y la Trinidad, mi hermano, declara claramente varias cosas. Lo primero es que la Trinidad declara que Jesús es Dios. Nuevamente este pasaje de Juan 1, todos estos, por lo menos los primeros 5 versículos, se nos habla de la divinidad de Jesús, de la preexistencia de Cristo. Y esto habla, la Trinidad apunta a que Jesús es Dios. Juan 1.1 dice que en el principio ya existía la palabra o ya existía el verbo, refiriéndose a Jesús. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Aquí vemos una distinción. Jesús se nos dice que estaba con Dios. Y no solamente estaba con Dios como alguien que preexistió antes de todo, o que existió antes de todo, sino que era Dios. Se nos habla de la distinción de personas. No se nos dice que era un solo Dios, se nos dice que es un solo Dios, y hay esa distinción entre el Padre y el Hijo. Y también se nos habla de unidad. Dice, en el principio existía la palabra o el verbo, y la palabra estaba con Dios, pero no solo estaba con Dios, sino que es Dios. Ahora, hay algo también que debemos entender, que es, algunos le llaman como la fórmula trinitaria. En Mateo 28:19, que es ya famosamente conocido como la Gran Comisión, se nos dice que vayamos y hagamos discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre, mi hermano, no dice en los nombres. Eso es clave. En ningún manuscrito que encontremos nosotros, que ninguno es del primer siglo, sino son del siglo IV, del siglo III, pero en ningún manuscrito vamos a encontrar la palabra en los nombres, sino siempre va a ser en el nombre. Es singular. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es singular, que apunta a 3 personas que coexisten perfectamente en un solo Dios. Es complicado, pero yo espero que el día de mañana, con un ejemplo que les voy a compartir, podamos entenderlo y aterrizarlo un poco mejor. Ahora también,
Cuando hablamos de esta Trinidad, mi hermano, podemos recordar la ya famosa bendición apostólica. Una que era famosa por incluirse por Pablo incluirla en sus cartas. Un ejemplo lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, ¿no? Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Aquí vemos claramente, mi hermano, a las tres personas. Las tres personas actúan, bendicen y son divinas. No son tres dioses, no hay tres tronos, no son tres distintas manifestaciones, no, es como le menciono y creo que es la frase que más voy a repetir en estos días, es un solo Dios, como dice Deuteronomio, es un solo Dios coexistiendo perfectamente en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ninguno es más que el otro, ninguno es menor, no hay niveles, no es el Espíritu Santo hasta abajo, no, todos son iguales porque todos son Dios, ¿ok? Como le he mencionado, algunos dicen que son revelaciones momentáneas, ¿no? El Padre en la creación, el Hijo en la redención y el Espíritu Santo en el tiempo de gracia, ¿no? Pero no es así, porque eso significaría que Dios cambia, pero Dios no cambia, Dios es inmutable. Ahora, mi hermano, para concluir, la Trinidad no es un invento complicado de la Iglesia. Nosotros lo complicamos más de lo que debería, y por eso a veces cuando intentamos explicarlo o cuando intentamos abordarlo, muchos fallamos en eso y al final terminamos confundiendo más o confundiéndonos más. Pero, ¿sabe? La Trinidad, aunque muchos han dicho que es un invento de la Iglesia, que fue un invento de los padres apostólicos, un invento en los concilios, muchas posturas, pues, faltas de fundamento. La Trinidad no es eso, mi hermano. La Trinidad no es un invento de la Iglesia, de los concilios, nada de eso, mi hermano, sino que la Trinidad es la única forma de ser fiel a toda la Biblia. Como le he explicado ahorita, yo no he sacado ningún pasaje de contexto, no le he hablado desde mi punto de vista, no he citado a ninguno de los padres apostólicos, no he citado a ningún otro escritor, solamente la palabra, porque un principio clave de todo cristiano, y vaya, un principio exegético, como lo quiera ver, es que la Biblia se interpreta a sí misma. No podemos interpretar la Biblia sin voltear a ver la misma Biblia. Y hemos hemos meditado más bien no solamente en el Antiguo Testamento ni solamente en el Nuevo Testamento. Hemos estado pasando del Antiguo al Nuevo, del Antiguo al Nuevo, del Nuevo al Antiguo, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y la Trinidad, mi hermano, es la única forma de ser fiel a toda la Biblia. Es clara la palabra de Dios, con los pasajes que apuntan a este Dios único, porque es uno, coexistiendo perfecta y eternamente en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Antiguo Testamento, como le mencioné, nos dice que Dios es uno, y también nos revela o nos da pinceladas de lo que es la Trinidad. Pero en el Nuevo Testamento claramente se nos muestra que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, mi hermano, no hay tres dioses, no hay contradicción, hay un solo Dios en tres personas. Y sabe, con esto, mi hermano, no quiere decir que nuestra fe sea irracional, no, sino que es profundamente coherente. Nuestro Dios no es distante, sino que es relacional en su propio ser. Ahora, mi hermano, también la salvación es obra no solamente de Jesucristo, sino es obra del Dios Trino. El Padre es quien planea, el Hijo es quien redime y el Espíritu Santo es quien aplica y nos sigue guiando hasta hoy en día, mi hermano. Si se da cuenta, no hay eventos aislados con el Padre o con el Hijo, con el Espíritu Santo, sino son los tres actuando en conjunto. Y vaya, un claro ejemplo es nuestra salvación. Ahora, mi hermano, me gustaría preguntarle si estamos conociendo a Dios como Él realmente se ha revelado o solamente como nos resulta fácil entenderlo. Como le mencionaba en el devocional de ayer y también hoy en día, muchas veces las personas se les hace más fácil decir que la Trinidad no existe porque no la podemos entender, ni a la luz de estos pasajes. Y lo más fácil es decir que no existe, que es muy complicado y que se inventó por personas. Pero no, mi hermano, la Trinidad no es un invento, sino que es
es lo que la Biblia nos muestra acerca de quién es Dios y cómo obra nuestro Dios. Ahora, mi hermano, ya después hablaremos de más específicamente de otros temas, que derivan de este, pero hoy en día mediten eso. Tal vez nos hemos, por contexto, porque así nos enseñaron, por tradición, no sé, pero tal vez nosotros nos hemos referido o hemos creído solamente en que Dios no es trino, o que sí es trino, pero no lo entendemos y no profundizamos, no, mi hermano, sino pidámosle a Dios que nos ayude a entenderlo como Él es y que nos lleve a su palabra para seguir conociéndole cada vez más y más. Cuando nosotros entendemos y recordamos que Dios se revela a nosotros a través de su creación, de Jesucristo y de su palabra, es algo sumamente confrontador y conmovedor, mi hermano, porque nos desafía a apreciar esa revelación de Dios en todo. Le pido que me acompañe en una oración. Padre, en esta te damos gracias porque tú eres bueno, gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque permites que sigamos meditando en este tema acerca de la Trinidad. Padre, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a poder también explicarlo y compartirlo con las demás personas. Sabemos que la Trinidad no es un invento humano, sino que es algo que apunta directamente a tu esencia, a tu naturaleza divina, Padre. Ayúdanos a poder entenderlo, no para llenarnos de conocimiento, ni siquiera teológico, sino de conocimiento intelectual, Padre, sino para poder conocerte más. Ayúdanos a poder adorarte tal y como eres y reconocer que tú solamente eres el único Dios verdadero, Padre, que coexiste perfecta y eternamente en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo precioso, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.